¿Cómo dejarte ir? ¿Qué hace un padre cuando el hijo que más ama insiste en destruir su propia vida? No hablo de un hijo que se equivocó una vez, hablo de uno que vuelve y vuelve y vuelve a tomar el mismo camino. Hay un dolor que solo conocen los buenos padres, descubrir que el mayor peligro para sus hijos ya no está fuera de la casa, está dentro de su propio corazón. Episodio 202, Oseas del 8 al 14. Y hoy veremos uno de los pasajes donde Dios nos permite mirar, quizás como en ningún otro lugar del Antiguo Testamento, lo que sucede en su propio corazón. Israel seguía ofreciendo sacrificios, seguía celebrando sus fiestas, seguía pronunciando el nombre de Dios, pero hacía mucho tiempo que había dejado de confiar en él. Eso se veía en todo. Nombraban reyes sin consultarlo, buscaban seguridad en Egipto, después en Asiria, levantaban más altares, como si el problema fuera tener poca religión, cuando el verdadero problema era tener un corazón lejos de Dios. Un matrimonio ahorró durante 12 años para comprar la casa de sus sueños. El día que recibieron las llaves, lloraban de alegría. Recorrían cada habitación tomados de la mano. No podían creer que ahora fuera suya. 2 años después, entraban todos los días por la misma puerta sin siquiera mirarse uno al otro. La casa seguía siendo extraordinaria. Ellos fueron quienes dejaron de maravillarse de su relación. Eso mismo ocurrió con Israel. Dios los rescató de Egipto, los alimentó en el desierto, los sostuvo cuando no tenían nada, les dio una tierra, los hizo prosperar, y cuando la bendición se volvió cotidiana, el corazón dejó de mirar al dador. Oseas lo resume con una frase devastadora. Cuando tuvieron pasto se saciaron, y cuando se saciaron su corazón se enalteció, y se olvidaron de mí. El problema nunca fueron los regalos, fue dejar que el corazón terminara en ellos en lugar de seguir hasta Dios. Entonces Dios recuerda Gaabá, una ciudad que quedó marcada por uno de los crímenes más horribles de la historia de Israel. Una mujer fue abusada durante toda la noche hasta morir. Y lo más aterrador no fue solamente la maldad de unos hombres, fue que la nación que conocía a Dios había llegado a considerar normal lo impensable. ¿Por qué traer ese recuerdo? Porque el pecado siempre hace el mismo recorrido. Primero nos escandaliza, después nos acostumbra y finalmente nos convence de que siempre estuvo bien. Israel ya no solo pecaba, había perdido la capacidad de sentir el peso de su pecado. Por eso llega el juicio. Vendrá Siria, habrá exilio, no porque Dios haya dejado de amar a su pueblo, sino porque un padre que nunca corrige es un padre que ya se rindió. Y Dios jamás se rinde con sus hijos. Piensa en Europa poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Países relativamente pequeños como Checoslovaquia y Polonia sabían que la Alemania nazi era demasiado poderosa para enfrentarse solos. Buscaron garantías, pactos y apoyo de potencias más grandes porque tenían miedo. Israel hizo algo parecido. Corrió hacia Egipto, corrió hacia Asiria, pero nunca consultó al único rey que realmente podía salvarlo. Cuando dejamos de confiar en Dios, siempre terminamos buscando otro refugio. Y justo cuando creemos que el juicio será la última palabra, la escena cambia. Ya no estamos en un tribunal, estamos en una casa. Ya no escuchamos al rey, escuchamos al Padre. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Entonces Dios comienza a recordar. Yo le enseñé a caminar, yo lo tomé en mis brazos, curé sus heridas, incliné mi rostro para darle de comer. Cuando enseñé a caminar a mis hijos, yo caminaba hacia atrás con los brazos abiertos, los niños daban 2 pasos, caían y antes de tocar el suelo ya había unas manos levantándolos otra vez. Ellos nunca recordarán ese momento, pero yo, su padre, jamás lo olvidaré. Así habla Dios de Israel. Hay un cuadro de Rembrandt que ha conmovido al mundo durante siglos, no por el hijo pródigo, sino por las manos del padre. Descansan sobre los hombros de su hijo como si hubieran esperado ese abrazo toda una vida. Cuando leo Oseas 11, no puedo dejar de pensar en esas manos, porque Dios no recuerda primero la rebelión, recuerda al niño al que enseñó a caminar. Y entonces llegamos a la escena que Dios quiere que nunca olvidemos. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, toda mi compasión se enciende. No pase rápido por esas palabras. Aquí no cambia el corazón de Dios, aquí se revela. Dios siempre había amado a su pueblo. Ese nunca fue el problema. La pregunta era otra. ¿Cómo puede el Dios perfectamente santo seguir siendo el juez justo del universo sin abandonar al pueblo que ama? Imagina que el hombre que asesinó a tu hijo comparece ante un tribunal. El juez escucha todas las pruebas, lo declara culpable y luego dice, hoy me siento misericordioso. Puede irse. ¿Llamarías amor a lo que hizo ese juez? No, lo llamarías corrupción, porque la justicia no es enemiga del amor, es parte del verdadero amor. Oseas deja esa pregunta suspendida, no explica todavía cómo Dios resolverá ese dilema, solo nos deja contemplar el corazón del Padre y guardar silencio. Más adelante recuerda a Jacob,
aquel hombre que dejó de confiar en sí mismo y terminó aferrándose únicamente a Dios. Por eso Oseas dice, vuélvete a tu Dios. Qué hermosa expresión. No dice solamente, abandona tu pecado. Dice, vuelve a una persona. Porque el arrepentimiento verdadero no comienza alejándote del pecado, comienza acercándote al Padre. Las bendiciones de Dios son como una ventana, fueron hechas para que mires a través de ellas, no para que te quedes contemplando el vidrio. Cuando convertimos el regalo en el destino, dejamos de ver al dador. Y tarde o temprano ningún regalo será suficiente. Entonces aparece Cristo. Mateo cita Oseas cuando Jesús sale de Egipto. Él es el Hijo fiel, el Israel perfecto, el único que jamás dejó de apartar sus ojos del Padre. Y en la cruz la pregunta que Oseas había dejado abierta encuentra su respuesta. El problema nunca fue que Dios tuviera dificultad para amarnos. Su corazón siempre estuvo inclinado hacia la restauración. El problema era que el gobernador moral del universo no podía dejar de hacer justicia, y lo extraordinario del Evangelio es que Dios no dejó de ser justo para poder perdonar. Es que Dios no dejó de ser justo es que Dios no dejó de ser justo para poder perdonarnos, ni dejó de amarnos para poder juzgarnos. En Jesús, Dios mismo asumió el costo que su perfecta justicia demandaba. La cruz no cambió el corazón de Dios. La cruz reveló hasta dónde estaba dispuesto a llegar el corazón de Dios, para abrirnos los brazos sin dejar de ser perfectamente justo. Oremos. Señor, perdónanos por amar tantas veces tus regalos más que tu presencia. Haz que nuestro corazón vuelva a ti, que nunca pongamos nuestra confianza en lo que tú nos das, más que en quien tú eres. Y gracias porque en Cristo encontramos una justicia que no destruye la misericordia y una misericordia que nunca compromete la justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué bendición de Dios podría estar ocupando hoy el lugar que solo el dador debería tener en tu corazón? Te leo los comentarios, seguimos aquí, mañana seguimos caminando, suscríbete y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.